Y aquí estamos, una vez más. Nuestra siguiente parada es el monasterio de Obarra. Vamos a ir desde este parking haciendo una pequeña rutita andando y ahora lo veréis. Junto al parking hay un merendero, un buen dato a tener en cuenta si quieres parar a comer en esta zona. Por aquí viene la carretera y aquí tenemos el parking. El camino empieza por aquí, al lado de la caseta de la oficina de turismo. Y como podemos ver, en 5 minutitos llegamos. Seguimos el sendero detrás del Quitamiedos junto a la carretera durante unos pocos metros. Y aquí dejamos la carretera y comenzamos el senderito. Al parecer se puede meter el coche hasta aquí. 150 metros después llegamos al puente de San Pablo, gracias al cual cruzamos el río Isábena. Cruzando el puente nos encontramos con un grupo de chavales, y es que parece ser que cada año en esta zona realizan un campamento de verano. Un poco más adelante y a la derecha se encuentra la ermita de San Pablo en medio de la pradera. Se construyó en el siglo XII, es de estilo románico y como veis tiene un buen estado de conservación. Al otro lado se encuentra el monasterio de Santa María de Obarra. Al igual que la ermita, es de estilo románico, aunque este se construyó en el siglo XI. Y bueno, la verdad es que nos dijeron que estaba cerrado, pero como debe de haber aquí un campamento o algo así, y están haciendo dentro un taller, nos han dicho que podemos entrar, así que estamos de suerte. Aquí también hay unas ruinas y creo que para entrar se puede venir por aquí por detrás y efectivamente, aunque por aquí hay una verja, se puede acceder a las ruinas. Tras el monasterio se esconde el antiguo palacio románico que sirvió como residencia del abad y que a pesar de la remodelación del siglo XVI, actualmente se encuentra en ruinas. La verdad es que este conjunto monacal se encuentra en un enclave privilegiado. Rodeado de montañas y de un bosque, es un lugar donde parar, relajarse y disfrutar de las vistas. Y como siempre, espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!